Nacionales sobre Oman, que organiza la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, junto con la Oficina Económica y Comercial de España en Oman. Les agradezco su asistencia en primer lugar y les rogaría que por favor mantengan sus micros apagados y sus cámaras apagadas para todos aquellos que no sean ponentes, ¿de acuerdo? Les informo. Vamos a enviarles la presentación principal de esta jornada, se la enviaremos posteriormente desde la Cámara de Comercio de Madrid vía correo electrónico. Y, por supuesto, también le enviaremos la información de Qatar Airways y todas las preguntas que deseen realizar a lo largo de la jornada y que posteriormente plantearemos al final de la misma, las pueden hacer a través del chat general. Y bueno, ya sin más dilación, me gustaría, por favor, recordar que mantengan los micrófonos apagados y las cámaras apagadas, por favor. Vale. Y adelante, doy la palabra al presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Madrid, don Ángel Asensio. Muchas gracias, Miguel. Excelentísima embajadora de España en Oman, señora María Luisa Huidobro Martín Laborda, doña Remedios Romeo García, consejera económica y comercial de España en Oman, doña Isabel Parra Arroyo, analista del mercado, Oficina Económica y Comercial de España en Oman, doña Wet Al-Jabal, Trade Advisor, Oficina Económica y Comercial de España en Oman, doña Beatriz Bartolomé, representante de Qatar Airways, socio y colaborador partner de esta Cámara de Industria de Madrid. Señoras y señores, buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida a esta nueva jornada sobre mercados internacionales. En esta ocasión, centrada sobre las oportunidades de negocio en Oman. Ya sabéis que la Cámara de Comercio e Industria de Madrid no hemos parado desde hace más de 130 años en la internacionalización de las empresas madrileñas. Y esta pandemia no nos ha hecho tampoco parar, sino que lo que hemos hecho es adaptarnos a las diferentes circunstancias para seguir dando servicios a las empresas a través de estos webinars, a través de seguir detectando oportunidades de mercado en diferentes países que definimos como países objetivos para las empresas españolas de Madrid e incluso haciendo misiones comerciales virtuales. Por tanto, la capacidad de adaptación de la Cámara para no dejar de dar servicio a nuestras empresas. Quiero agradecer personalmente en esta jornada a la Embajada de España y a la Oficina Comercial de España en Oman por la estrecha colaboración que han tenido con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid para lograr llevar a cabo también este encuentro con la participación hoy de la embajadora de España en Oman, la cual agradezco de nuevo y bueno, es importantísimo para nosotros esa estrecha relación, igual que a las personas que la acompañan, a Remedios Romeo, que es la consejera económica y comercial de España en Oman, y a doña Isabel Parra Arroyo, analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial de España en Oman, porque es muy importante vuestro apoyo y la información que vosotros nos dais para ver qué oportunidades y cómo tienen que actuar las empresas madrileñas en Oman, ¿no? Quiero agradecer también, como siempre, a la colaboración institucional que tenemos para la internacionalización de las empresas madrileñas, que es la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid también, que están permanentemente con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid apoyando los planes de internacionalización. Agradecimiento especial también a Qatar Airways, que es nuestro partner logístico en las acciones internacional que cubren Asia, Oriente Medio y África subsahariana y que está jugando un papel esencial en la conectividad internacional durante esta pandemia. Han sido un ejemplo de cómo adaptarse a la situación, pero no dejar de dar servicio pues, a los clientes, que fundamentalmente durante la época de la pandemia, empresas, para que la economía y las empresas puedan seguir funcionando y esa conectividad, lo cual agradezco de manera importante porque siempre he creído que aquí en esta situación sobrevenidas para todos, conseguir mantener el equilibrio entre seguridad sanitaria y actividad económica es importante, es fundamental, porque además el sistema sanitario es una consecuencia de la actividad económica, lo cual no nos debemos olvidar. También quiero agradecer a Kuehne + Nagel, que es empresa referente mundial en el transporte de mercancías, que también es socio estratégico de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y agradeceros a todos los asistentes que estéis aquí. Es un momento, como todos sabemos, excepcional. Llevamos un año de pandemia, ya parece que empezamos a ver la luz al final del túnel,
que ya sabemos que no es la máquina que viene de frente, sino que es la salida, y eso es una oportunidad importante para estar preparados antes de que se produzca ya esa inmunidad de grupo, estar preparados para que la salida sea mucho más rápido. Y la internacionalización siempre hemos dicho que es importante, que es clave, que fue un ejemplo de salida de la crisis de las empresas españolas, de la crisis del año 2008, y que estamos convencidos que de esta crisis, esta post-pandemia, la época post-pandemia, que vamos a un mundo, como todos sabemos, que se van a hacer cambios estructurales debido a esta situación coyuntural que eran necesarios ya antes, como lo que hablamos de sostenibilidad, que es una responsabilidad de todos para dejar un mundo mejor, de la digitalización como herramientas para ser más eficientes nuestras empresas, por tanto más competitivas, fundamentales, para ser más ágiles también, y ser más inclusivos, como es natural y es más justo, ¿no? Son temas que tenemos que transformarnos, adaptarnos, que ya éramos conscientes antes y que esta pandemia lo ha acelerado y nos ha hecho más conscientes a todos. Como digo, la salida post pandemia, ese pistoletazo de salida, hay que ser rápidos, pero también hay que estar preparado y adaptado a estas nuevas demandas del consumidor y a esta nueva conciencia social que es importante y las que todos tenemos que creer. Pero acompañado de todo esto, debe ir, como siempre llevamos haciendo desde la Cámara, como digo, desde hace más de 130 años, debe ir la internacionalización, porque es la vía de crecimiento y la vía de diversificación del riesgo el poder estar presentes en diferentes mercados. Quiero daros un dato que en diciembre del año 2020, como se ha visto es plena pandemia, las empresas de la Comunidad de Madrid crecieron un 10,8% las exportaciones respecto a diciembre del año 2019, lo cual es un dato significativo de la importancia de la internacionalización y la preparación de las empresas para que, aun estando en la pandemia, se sigue trabajando por la exportación de nuestros productos y servicios. Esto, lo que las exportaciones que se dieron a la Comunidad de Madrid en ese mes representan el 12,3% del total nacional. Y también, bueno, pues a nivel nacional hemos visto que hay un avance de bienes vendidos que es el 1,8 interanual en diciembre, lo cual es un dato positivo porque la tendencia va creciendo, ¿no? Como os decía, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid no hemos parado durante la pandemia y quiero deciros como dato, pues en el año 2020 hicimos 434 acciones de nacionalización con más de 45.000 participantes y más de 6.000 empresas de lo que pertenecían esos participantes. Son datos positivos, importantes y, bueno, pues es la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, lógicamente, es un claro referente fundamental en la internacionalización de las empresas madrileñas. Hoy, como decía, estamos hablando de Oman, ubicado estratégicamente en Oriente Medio, junto a las mayores economías del Golfo, y una buena conexión entre Europa y Asia, ¿no? Una población de 5 millones de habitantes, pertenece al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Como todos los que estáis aquí presentes sabéis que fundamentalmente la economía de Omán tiene una dependencia altísima de la explotación energética, del petróleo y el gas, pero que están viendo la necesidad de diversificar el negocio para no estar centrado solamente en un sector, ¿no?, en el energético, dividido en dos productos, que es el petróleo y el gas, como decía anteriormente, y ven que tienen que apostar por otras alternativas, pues como siempre diversificar es asegurar más el riesgo, no la concentración. Ellos quieren apostar por la alimentación, veo que la gran mayoría de lo que consumen lo tienen que importar de alimentación, por la construcción, por la ingeniería, importante también para la explotación de las energías, también el agua, la alternativa a las energías del petróleo y el gas, que es las renovables, que además es lo que estamos hablando, parte de la transformación de la sostenibilidad, que es importantísima, y el turismo también como una alternativa, entre otros, nuevas modalidades de negocio por el que quieren apostar, ¿no? Bajo el reinado de casi medio siglo, el sultán Qaboos bin Said Al Said, entre el 70 y el 2020, es el gobernante árabe en el poder que más años ha estado, y después de su fallecimiento ha habido una transformación, ¿no? Que el sultán Hatem bin Tariq Al Said, que le ha sucedido tras su fallecimiento en enero del 2020, va a continuar camino neutral, políticamente hablando, con relación con otros países, que eso es muy positivo, y también su enfoque en la principal reforma económica y social. Y para eso creó la iniciativa Visión 2040, lo cual es una oportunidad para las empresas que representamos desde esta Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Los últimos 10 años, decir que la evolución, la tendencia es positiva, la relación bilateral España-Omán,
incrementando las exportaciones españolas en más de un 25% respecto al año anterior. Esto hablo del año 2020 respecto al año 2019, y ya hablamos de los 219 millones de euros que ya se han alcanzado. Por lo tanto, hay una oportunidad en este mercado que creo que debemos aprovechar con ese horizonte de transformación, de diversificación de sectores que, por otro lado, los españoles tenemos mucho que aportar, por ejemplo, en el de la alimentación, la industria agroalimentaria, o en el de turismo, que tenemos mucho conocimiento, y como decía al principio en mi conversación anterior a esta jornada, un país donde directa, más indirectamente, es un 25% del PIB. Y no, sin más preámbulo, porque lo importante hoy es escuchar a la embajadora y al equipo de expertos que tenemos aquí, a los que agradezco de nuevo su participación, como decía, a la embajadora y al panel de expertos relevantes que tenemos, y que son los que nos van a entrar en mucho más detalle para conocer el país y las oportunidades de negocio. Y por lo tanto, agradeceros de nuevo vuestra atención, agradecer a la excelentísima señora embajadora de España en Omán que esté aquí con nosotros, y a la que doy la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, al presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y al resto de los organizadores de esta reunión de dicha Cámara. Sobre todo, saludar en primer lugar a los participantes por parte de las empresas, ¿no?, que son, yo diría, los protagonistas hoy, de esta reunión, ¿no? Os van a continuación la Oficina Económica Comercial ha preparado una presentación que es muy detallada sobre la situación económica en el país, etcétera. Y por ello yo me iba a centrar solo en dos ideas, ¿no? Dos ideas principales que además suele ser, pues, en fin, a lo que nos dedicamos en las embajadas, ¿no? En las embajadas, entre otras cosas, nos dedicamos a tratar de, no diré adivinar, ¿no?, porque es muy complicado, ¿no?, pero de poder dar alguna pauta de por dónde vemos el rollo, ¿no?, el desarrollo o la situación de un país. Por supuesto, es muy difícil, y más en estos tiempos, predecir el futuro, pero sí podemos dar nuestra impresión como bueno, pues personas que vivimos aquí y que tenemos relación a muchos niveles, ¿no? Lo cual es muy útil, ¿no? A veces tan útil es la relación que se tiene a alto nivel con un ministro como la que tienes con el jardinero indio que trabaja aquí, porque este es un país multicultural, y te da también unas pautas sobre cómo está aquí la normativa para trabajo de los extranjeros, etcétera, etcétera, que también es muy importante para el futuro de Omán. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo, insistir y animar en todo lo que son posibles, cuando se pueda, ¿no?, posibles viajes o visitas con efecto de, en fin, de conocerlo de primera mano. Eso, digamos, más en nuestra labor, digamos, consular, de ayudar a los que vienen, a explicarles muy bien cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera, y también ayudar a los que optan por establecerse en este país, que es un país que está, y eso no se ve tanto desde Europa, ¿no?, cuando se mira en el mapa, pero está situado en un lugar muy estratégico, ¿no?, y muy estratégico, como muy bien saben los omaníes, y sacan mucho partido de ello, ¿no?, y se relacionan con muchísimos países de la zona, teniendo relaciones, pues, la realidad es que es extraordinarias, ¿no?, y con todo su vecindario más inmediato. Entonces, el primer punto, no me voy a extender mucho, el primer punto es lo relacionado con cómo vemos aquí, ¿no?, el futuro de este país.
Con la llegada del nuevo sultán ha habido unos cambios, unas transformaciones de la administración, institucionales, etcétera, muy profundas, también en todo lo relacionado con la legislación, a la que es muy importante estar atento porque la legislación varía día a día, ¿no? En lo que respecta a trabajadores extranjeros, a posibilidad de inversiones, etcétera, etcétera. Muchos cambios por parte de lo que vemos, ¿no? Lo que vemos en nuestros encuentros con ministerios, con ministros, con digamos, los organismos, ¿no? O instituciones que promueven las inversiones en Omán, algo que a ellos prestan muchísima importancia y más en este momento. Yo diría, o yo al menos, aquí hablo a título personal, ¿no? Que están persiguiendo un objetivo, ellos tienen un objetivo en su cabeza, ¿no? Ya hemos explicado, diversificar, atraer inversiones, etcétera, que a la vez quieren conjugar con un desarrollo de este país donde tienen un problema importante de una población que crece, una juventud que aunque está formada necesita mayor capacitación en el terreno práctico y laboral y están intentando conjugar estas dos vertientes, las inversiones, etcétera, etcétera, de fuera, el promover que vengan extranjeros, etcétera, con el tratar que haya más trabajo para la población local, ¿no? En un país donde hay muchísimos expatriados de India y de muchos otros países. Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente de cómo evolucionan, ¿no? De cómo evolucionan en esta vía que han tomado, que es un poquito diferente de la de otros países del Golfo, como puede ser Emiratos o Qatar, porque tienen, al ser un país más grande, con una población no extraordinariamente importante, pero sí, pues contando los expatriados, llega a unos 4 millones, ¿no? Entonces, hay que dar trabajo aquí también, ¿no? Eso en la parte, digamos, de predicciones o de cómo vemos que este país puede evolucionar. En la segunda parte, en lo que respecta a cómo puede el empresariado español conocer mejor este país, ¿no? Que está, la realidad sea muy lejos de España, no tanto en horas de vuelo, ¿no? Sino sí en pues, los países con los que conocemos, a los que hemos viajado, con los que tenemos relación, etcétera, ¿no? Esto está lejos, ¿no? Esa es la realidad. Pero, aunque está lejos, tiene muy buena conectividad, ¿no? A través de los grandes hubs que se han demostrado todavía más útiles, ¿no? A través, gracias a en estos periodos de pandemia, ¿no? El estar cerca de un hub como es, o de varios hubs, ¿no? Como puede ser Doha o como puede ser también Dubái, pues no es poco, ¿no? Entonces, no es tan difícil venir a Omán. ¿Qué otras cosas son interesantes de posibles venidas a Omán, digo venidas exploratorias, etcétera? Que es un país de una enorme seguridad interior, ¿no? Uno ve en el mapa que está situado junto a Yemen y muy cerca de Irán y, en fin, y de otros países y en una zona en general con muchos problemas, ¿no? Muchos problemas políticos y de todos los tipos que pueda uno imaginar, pero la realidad es que Omán es un país extraordinariamente seguro y también, yo diría, bastante grato para las empresas que optan por establecerse aquí, ¿no? Y en eso me baso en un dato, ¿no? Hay un número, bueno, dentro del número de expatriados españoles que hay aquí, que no es muy grande, hay muchos que han estado muchos años, lo cual quiere decir que están aquí bien, a gusto, con todas las necesidades, digamos, más importantes de vivienda, colegios, vida agradable, país bonito, etcétera, cubiertos, ¿no? En fin, este es otro tema que como Omán es relativamente poco conocido en España, pues bueno, quizá
es importante saber, ¿no? En fin, aquí en la embajada uno de nuestros principales cometidos como país con una colonia muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, esa es la realidad, es ayudar y apoyar en todo lo posible a los españoles que vienen y también los que viajan a Omán. Y de nuevo, repito, hay que estar, y más en estos tiempos, muy atento a todas las indicaciones que se cuelgan en la página web que mantenemos actualizada al día, ¿no? Perfectamente al día, sobre todo los cambios que existen en posibles venidas, etcétera, etcétera. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, embajadora. Muchísimas gracias por participar en esta jornada. La verdad que somos ahora mismo 90 participantes. Eso denota el éxito de convocatoria y sobre todo el interés por el mercado omaní. Y ya sin más, pues voy a dar la palabra tanto a Remedios Romeo, consejera económica y comercial de España en Omán, e Isabel Parra, analista de mercado en dicha oficina. Debo destacar que es una oficina con la que trabajamos desde hace tiempo, desde la Cámara de Comercio de Madrid, y tenemos una relación excelente porque, bueno, pues la verdad que son unas profesionales de altísimo nivel. Adelante, muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias. En primer lugar, por supuesto, nuestro agradecimiento de la Oficina Económica y Comercial y del ICEX por esta magnífica oportunidad que nos ha dado la Cámara de Comercio de Madrid, una vez más, pero esta vez ya en formato virtual, de poder contactar con nuestros clientes, con las empresas a las que nosotros queremos apoyar, ayudar desde nuestra atalaya aquí en Omán. Por supuesto, muchas gracias al presidente de la Cámara por sus palabras, a Miguel con todo su equipo, a mi embajadora, que desde que llegó nos ha estado siempre apoyando. Y bueno, creemos que es una magnífica oportunidad, como digo, para contactar con todas esas empresas que se han inscrito, que han mostrado interés por conocer Omán. Y la verdad que eso nos da mucho gusto, nos da mucha satisfacción poder apoyarlas. El presidente de la Cámara y la embajadora ya se han referido a algunas cuestiones relativas a Omán y lo que tengo que decir es que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que han señalado. ¿Hola? Sí, se ve perfectamente la presentación. Ah, vale. Es que ahora he perdido yo la imagen, pero bueno, no sabía si había habido algún problema de conexión. No, ¿estás viendo la presentación? Sí, la estoy viendo. Perfecto. Ningún problema. Bueno, mi agradecimiento, por supuesto, a las empresas. Me alegra muchísimo que estén interesadas en Omán. Por supuesto que Omán no es un país prioritario, el que hay que ir sí o sí, pero es un país que ha dado oportunidades a las empresas. El embajador ya se ha referido y también la embajadora a la experiencia que ha habido estos años, que ha sido globalmente, podemos decir, exitosa. Ha sido exitosa, es una experiencia reciente, si la comparamos también con otros países de nuestro entorno europeo, y ha sido una experiencia en la que ha habido también sus fallos y sus fracasos. Y a nosotros desde la oficina nos gusta también poder compartir toda esta información que creemos que es muy valiosa, porque en este proceso de establecimiento de las empresas españolas y de exportaciones y comercio, ha habido un aprendizaje muy importante. Hoy estoy segura de que muchas de las cosas y los comportamientos que se tuvieron serían distintos porque todos hemos aprendido, las empresas y nosotros desde la oficina comercial. Y nosotros estamos encantados de poder compartir con vosotros estas reflexiones. Por eso, en esta presentación, que es bastante densa, que os vamos a facilitar, tenéis mucha información que sobre la que podéis reflexionar. Pero hay una serie de cuestiones que sí os queremos trasladar y es todo el tema relativo
a cómo anticipar posibles riesgos, cómo hacer frente a los problemas que se os pueden presentar y cómo podéis hacer de la visita a Omán, de los negocios en Omán, unos negocios rentables que os permitan la internacionalización. Este es un país que es complementario de otros de la zona y también es un país que permite ser una atalaya desde la cual se puede trabajar activamente en otros países de la zona. En estos momentos el país tiene una coyuntura difícil. Y en realidad la pandemia lo único que ha hecho es acelerar la necesidad urgente de construir la economía y el sistema económico y social. O sea, no ha habido ningún cambio, simplemente lo que ha habido es una intensificación. Y en estos momentos el gobierno es el que tiene básicamente la responsabilidad de gestionar adecuadamente los riesgos para hacer que el país sea sostenible y ofrezca buenas oportunidades a las empresas. Nosotros creemos que eso es así. El gobierno va a descansar en los próximos años, como ha dicho la embajadora, en el sector privado, porque tiene que tomar el relevo de del crecimiento, del desarrollo. Y también necesita indispensablemente la ayuda de la inversión extranjera y de la tecnología extranjeras. Por lo tanto, el gobierno va a tener que conciliar todos, digamos, los retos que tiene para que pueda enderezar la economía y conseguir algo muy importante también, que esperemos lo logre este nuevo sultán, que es la paz social. En nuestra opinión, es interesante venir a Omán, es interesante conocer las oportunidades y es interesante luego evaluar esos riesgos para decidir finalmente si hay que cerrar negocios y utilizar este país como atalaya hacia otros países de la zona. Cuando he oído a Miguel hablar sobre las preguntas que podéis formular, se me ha ocurrido que como no vamos a tener demasiado tiempo y tampoco vamos a poder tratar toda la información de esta presentación, que es bastante densa, se me ha ocurrido que las preguntas que podáis circular a través del chat las podemos tratar como consultas en la oficina comercial. Esta presentación terminará dentro de un rato, pero nosotros seguimos a vuestra disposición en Mascate. Y lo que nos gustará es poder tener un trato personalizado con cada uno de vosotros, con cada una de las empresas, pymes y no tan pymes, que he podido analizar al ver las inscripciones. Todas tenéis digamos que oportunidades en Omán y estaremos encantados de atender vuestras consultas. Bien, vamos a pasar a lo que es la presentación tal cual. Vemos Omán cómo se ubica en el Consejo de Cooperación del Golfo. En el siguiente punto le he denominado el triple shock a los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2020, fallecimiento del sultán con un nuevo gobierno y luego ya el desplome del precio del petróleo y la pandemia. Hay información sobre las relaciones bilaterales. Isabel se ocupará de hacer la presentación de las oportunidades sectoriales y también abordaremos algunos de los requisitos para acceder al mercado, la posibilidad, anticipo ya, también de acceder a la línea PYME de financiación o a la línea FIEM de financiación para las empresas grandes. Y por último, me gustaría terminar con unas reflexiones sobre cómo se pueden hacer negocios en Omán. De todas maneras, yo voy a ir bastante rápida en la presentación para darle a Isabel la oportunidad de extenderse más en las oportunidades sectoriales. Así que en la siguiente diapositiva
Podemos ver, sí, esta es una diapositiva que ya se ha comentado, pero yo sí voy a destacar una información que me parece muy relevante. Omán, dentro del conjunto de países del Golfo, no es un país rico. Representa el 10% de la población, grosso modo, el 5% del PIB y, grosso modo, también el 1% de las exportaciones de petróleo y de las reservas de petróleo. Por lo tanto, es un país que yo siempre digo que no es pobre de solemnidad, por supuesto que no, pero tiene que tener muchísimo cuidado con sus reservas de petróleo. Los datos comparativos de Omán, lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí hay información muy, yo creo, valiosa para poder comparar unos y otros con distintos datos macroeconómicos y de producción de petróleo y gas. Aquí se puede destacar, por ejemplo, que Omán tiene una renta per cápita en poder adquisitivo de $29.000 y estaría, digamos, en la cola de los países vecinos. Otra información que me parece muy relevante y que en estos momentos pues, tiene interés son las reservas externas, de 15.000 millones de dólares, bastante menos de lo que tienen sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo. Si atendemos a, por ejemplo, criterios de petróleo y gas, pues vemos en la línea correspondiente a Omán que sus reservas de petróleo estarían cifradas en 5.373 millones de barriles, que si lo comparamos con Arabia Saudita o Emiratos, pues es sensiblemente menor. Estas reservas, hace ya 2 o 3 años se hablaba de que solamente iba a durar al ritmo actual de producción unos 15 años. Cada año que pasa se mantienen los 15 años porque se supone que hay nuevos yacimientos y porque también está actuando el tema de las cuotas. En fin, Omán es menos rico, mucho menos rico que sus vecinos del Golfo. En la siguiente diapositiva tenemos una buena noticia, que es que el indicador Doing Business, sería el anterior, el indicador Doing Business dice que Omán, al igual que otros países del Golfo, ha mejorado en los últimos años. Y si veis, pues Omán estaría en la posición número 68 y otros países como Qatar o Kuwait estarían muy por detrás. En fin, que se supone que Omán está en la buena dirección y estaría intentando mejorar su forma de hacer negocios. En la siguiente diapositiva no me voy a detener mucho, la embajadora ya se ha referido a la población. Solo voy a destacar un par de cosas. Una, aquí aparece la ocupación y vemos que, bueno, grosso modo, en el sector público están contratados el 80% de los omaníes, en el sector privado solo el 20%. Lo que ha pasado en 2020 es que ha habido un éxodo de población, de expatriados, como consecuencia de la destrucción de empleo. Y bueno, eso ha sido un alivio. En Omán se cifra en unos 230.000. El primer país sería Dubái, el siguiente sería Omán. La media en la zona sería el 4% y en el caso de Omán sería un 12%. Por supuesto que la salida de expatriados es un alivio porque es un coste excesivo que no se puede permitir el país, ni ningún país. Pero también hay que pensar en términos de lo que va a ser la recuperación. Y, por supuesto, la recuperación supondrá un lastre que habrá que volver a cubrir. En la siguiente diapositiva he recogido lo que serían las vulnerabilidades de Omán, su alta dependencia del petróleo, que ya se ha comentado, también la incertidumbre política que suponía en el 2019 la sucesión del sultán y luego, en tercer lugar, están aquí los desequilibrios macroeconómicos recurrentes.
La alta dependencia del petróleo, que vamos a ver en la diapositiva a continuación, es muy elevada, pero hay una diferencia respecto de los vecinos del Golfo, y es que aquí lo que ha pasado en Omán es que en los últimos años, desde el 2014, hubo una caída importante de la tasa de crecimiento. Y en los 3 últimos años, 2017, 2018, 2019, lo que ha habido es un crecimiento en términos reales en torno a cero, y en 2019 lo que hubo ya es directamente recesión. O sea que la pandemia, digamos que ha sido bastante poco oportuna, porque se ha sumado a una situación en la que el país pues, ya estaba teniendo un crecimiento muy bajo o incluso negativo. En la siguiente diapositiva lo que vemos es numéricamente los desequilibrios macroeconómicos de Omán desde el 2014, cuando cayó el precio del petróleo. Y lo que vemos, si nos centramos en las filas segunda y tercera, vemos el déficit fiscal y el déficit por cuenta corriente de 2 dígitos, O sea que Omán, a diferencia de los países del Golfo, lleva 5 años con un elevado déficit fiscal y por cuenta corriente. El problema está efectivamente en esa administración, en esas empresas públicas ineficientes donde está colocada la población y donde vive gracias a las rentas del petróleo. Allí es donde el gobierno va a tener que en los próximos años centrar su preocupación y su ocupación para poder reconducir al país en la senda de la sostenibilidad. Otro dato, y que me ha recordado también el presidente de la Cámara cuando se ha referido al caso español, aquí tenemos la deuda externa de Omán, que se ha multiplicado por casi 4 desde el año 2015 a 2019. Luego, esa es otra de las vulnerabilidades, otro de los desequilibrios que hay que cuidar mucho, porque el país tiene que reducir su endeudamiento. Eso le está penalizando mucho con las agencias de rating que están rebajando la calidad crediticia de la deuda soberana continuamente. En la siguiente diapositiva he intentado representar un poco lo que es estos retos de la política socioeconómica. Esto ya se vivía en la época del sultán Qaboos, y lo que pasa es que en ese momento había una gran parálisis del gobierno, la toma de decisiones. Eso no fue un mes, 2 meses, no, fue 4 años, desde el año 2016, que el sultán estuvo enfermo y fue incapaz de tomar aquellas decisiones impopulares que iban a significar la consolidación fiscal y por fin enderezar las cuentas públicas. Ya entonces se quería activar el papel del sector privado y la inversión extranjera, pero todo eso, finalmente no fue posible. Y ahí es cuando nos encontramos en la siguiente diapositiva con todos los hitos complejos que han tenido lugar desde enero de 2020, cuando fallece el sultán, hasta febrero-marzo de 2021, que nos encontramos en la actualidad. La embajadora ya ha hecho referencia a los hitos políticos de este periodo. Yo voy a referirme a otras cuestiones. Por ejemplo, también ha hablado de las medidas COVID. Pero en primer lugar voy a destacar aquí, en el mes de febrero, el primer discurso del sultán. Efectivamente, el sultán era muy consciente, el nuevo, el sultán Haitham, era muy consciente de la situación tremenda del país y ya allí hizo un anuncio público de que iba a mantener la ortodoxia económica y que iba a ajustar el déficit y a reducir la deuda pública. Ese fue un mensaje muy potente. Lo que no sabía en esos momentos es que 2 semanas después se iba a producir el desplome del precio del petróleo y
a raíz de eso, pues ya se tuvo que constituir un comité supremo del COVID y desde el punto de vista del tratamiento de la pandemia, todas las medidas han sido muy duras, muy severas, yo creo que acertadas, como decía también la embajadora, y el Fondo Monetario Internacional las califica como de las más severas del mundo, las que se adoptaron en esta zona del Consejo de Cooperación del Golfo. Conllevó el cierre del espacio aéreo y de los negocios y solo se abrió el espacio aéreo hasta el mes de octubre. No obstante, los colegios han estado cerrados, todo online, parques públicos, playas, en fin, ha habido un gran caída, un gran deterioro de la actividad económica que ha tenido su efecto, como he comentado antes, en el empleo. Y en estos momentos pues, nos encontramos en una situación que yo describiría como de escalada. A lo largo de este año y pico ha habido decisiones del sultán muy acertadas, la creación, por ejemplo, de la Oman Investment Authority en el mes de junio para racionalizar el gasto, fusionar los fondos soberanos, también las empresas públicas y hacer una gestión, digamos, más óptima, más eficiente y que está dando sus frutos. Otro hito, desde el punto de vista económico, es el plan fiscal a medio plazo, o Tawasun, que ha servido también para convencer a los mercados de que Omán quiere hacer los deberes y eso ha tenido sus frutos, porque Omán, que tiene un problema, como hemos visto en los desequilibrios macroeconómicos, de financiación de su déficit exterior y público, ha conseguido exitosamente colocar deuda en el mes de octubre y noviembre y en este primer trimestre de 2021 casi 5.250 millones de dólares. También recibió, y lo he puesto aquí en la diapositiva, una ayuda directa de sus amigos de Qatar, 1.000 millones de dólares que depositaron en el Banco Central de Omán. De esta diapositiva también destacaría, y ya con eso terminaría, bueno, dos cosas. Una, los estímulos que ha habido. Hubo un paquete de estímulos en el mes de marzo de 8.000 millones de dólares y la semana pasada ha habido otro paquete de estímulos. No obstante, Omán no es un país rico. Yo creo que eso está quedando bastante claro. Entonces, aquí las ayudas directas no son a fondo perdido. Hablábamos con el presidente de la Cámara hace un rato que en España se iban a prorrogar los préstamos ICO. Bueno, aquí eso de inyectar dinero en el sistema, eso no existe. Entonces, lo que se hace es relajar las condiciones de los préstamos, bajar los tipos de interés, hacer cambios en las variables macroprudenciales de los bancos, etc. En cualquier caso, es una buena noticia que en febrero de este año el Fondo Monetario Internacional ha emitido las conclusiones preliminares del artículo 4 que a raíz de una visita virtual que hizo a Omán en el mes de enero. El Fondo Monetario no venía a Omán desde hace 3 años porque había desacuerdo entre el gobierno y los directores del fondo sobre las conclusiones del informe. O sea, dicho de otra manera, no les gustaba al gobierno lo que decía el informe y por eso se mantuvo en stand-by, en suspenso. Posiblemente ahora hay una empatía entre el fondo y el gobierno y es posible que haya un asesoramiento continuado para que esas políticas que hay que implementar se puedan hacer también bajo la supervisión del Fondo Monetario.
Bien, esto es un resumen de la situación que tuvo lugar en Omán hasta este mes de marzo. Las previsiones que hace el Fondo Monetario en este informe que acabo de citar son unas previsiones positivas. A ver si conseguimos ver todos los datos. Son unas previsiones positivas. Después de una caída del PIB en 2020 del 6,4, antes la previsión había sido del 10, o sea que al final la catástrofe en 2020 no ha sido tanta, pero fijaros el déficit fiscal, 17,3, y el saldo por cuenta corriente, el 10. Bien, las previsiones que hace el fondo son relativamente optimistas, son de crecimiento del 1,8 para 2021, un gran rebote en el 2022 y luego ya parece que se estabilizaría en el 2 y pico. En cuanto al déficit fiscal, vemos que sería un 5,4, menos de lo que ha previsto el Gobierno, o sea que el Fondo Monetario es más optimista que el propio Gobierno, aunque aquí también vamos a apuntar a que puede haber ciertos maquillajes como consecuencia de estas reestructuraciones que está haciendo el Gobierno. Bien, no todos los organismos son tan optimistas como el Fondo Monetario Internacional. Si vais, por ejemplo, a las fuentes del Economist, veréis que es bastante más pesimista. No obstante, dado que el Fondo Monetario pues, es un organismo respetado, respetable, prestigioso, pues vamos a dar crédito a lo que dicen y ya veremos si en los próximos años, por suerte, se consigue cumplir con estas previsiones. Hay un dato que tenemos en la siguiente diapositiva que nos hace ser optimistas a todos y al Gobierno de Omán especialmente, que es la fuerte recuperación del precio del petróleo. Por supuesto, no es lo mismo tener $20 o $40 que $70 el barril. A ellos les gustaría que estuviera en 90, en 100, pero eso no es posible. O sea, la realidad es que Omán tiene que aprender a convivir con un precio del petróleo de estos niveles y acometer los ajustes de consolidación fiscal y de deuda pública, de endeudamiento que tienen. Por lo tanto, el precio del petróleo nos invita a ser optimistas y, bueno, quizá como consumidores españoles pues no nos gusta, pero desde el punto de vista de países como Omán, con esta fuerte dependencia del petróleo, pues es una buena noticia y sin duda esto les ayuda a digerir todas las medidas impopulares que va a tener que tomar el Gobierno. Yo quería hacer una pequeña consideración en relación con la situación del COVID en estos momentos. La embajadora se ha extendido, comparto todos sus comentarios. Yo diría que el Gobierno, si tuviera que achacarle algo, sería la falta a veces de transparencia respecto a lo que está pasando. No tenemos mucha información, nos tenemos que imaginar. En fin, la evolución de la pandemia aquí no ha sido tan virulenta como ha sido en otros países, posiblemente. También se explicaría por la población, etcétera. Pero la gravedad en el caso de Omán viene más condicionado por el hecho de que su sistema sanitario es precario y, por otro lado, pues tienen pocos medios, pocos equipamientos en las UCIs. Por lo tanto, eso es lo que más tensiona a la población y al propio Gobierno que querría, por supuesto, controlar la pandemia y también pues, pasar a la fase de recuperación. En estos momentos todos los organismos internacionales y todos los analistas económicos saben que la recuperación va a ir ligada también al programa de vacunación. Y ese es un tema que quería expresamente mencionar. Aquí la vacunación empezó teóricamente en diciembre. Sabemos que va a un ritmo lento. La voluntad del Gobierno es gastar dinero
en este capítulo. No se trata de un problema de falta de fondos, pero yo creo que es sinceramente preocupante la situación que están transmitiendo, y es que la población está mostrando un gran rechazo a vacunarse. En fin, en estos momentos están haciendo campañas para convencer de las bondades de las vacunas, y veremos hasta qué punto los residentes, expatriados y nacionales, pues vamos a vacunarnos y vamos, por lo tanto, a acelerar lo que es el proceso de inmunización o inmunidad del grupo. Bien, en las siguientes páginas tenemos un resumen de las relaciones bilaterales España-Oman. No las voy a abordar porque no me quiero extender más. Bueno, el primer hito sería la apertura de la Embajada de España en el año 2004, la visita en 2014 de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos con una delegación de empresarios, y recientemente, hace un año, cuando falleció el sultán, la visita relámpago, en este caso, de Su Majestad el Rey Felipe VI, que bueno, pues ha servido para consolidar las buenas relaciones entre ambos países y para presentar también su saludo al nuevo sultán y desearle lo mejor para su etapa de reinado. En las siguientes diapositivas tenemos un gráfico sobre el saldo comercial. Simplemente deciros que, y también ligándolo con el comentario que ha hecho el presidente de la Cámara, en Omán, en 2020, con el comercio bilateral España-Omán, ha habido un incremento de las exportaciones, un aumento del saldo favorable a España. Por lo tanto, digamos que en los peores momentos podemos decir que las empresas españolas han sido bastante resilient y han conseguido mantener sus cuotas de mercado, incluso aumentarlas. En la siguiente diapositiva, no la voy a explicar, simplemente se confirma la idea que ya he comentado, de que las empresas españolas han ejecutado contratos aquí por más de 5.500 millones de euros, y con gran satisfacción también tengo que decir que empresas españolas fueron adjudicatarias de excelentes contratos, de muy buenos contratos, el año pasado, cuando era realmente difícil. Por lo tanto, creo que bueno, con estos mimbres que tenemos vamos a tener que trabajar entre todos. Las empresas españolas habéis hecho un buen papel y creo honestamente que tenéis oportunidades. Y ahora, Isabel, ya le voy a pasar a ella la palabra para que os las explique más en detalle y deciros, ya lo repetiré otra vez, que contáis con todo nuestro apoyo para ayudaros en este proceso que no es fácil. Gracias, Remedios. Bueno, buenos días. Yo principalmente, y un poco siguiendo la línea del mensaje que ha trasladado Remedios al principio de su intervención, nos hubiera gustado hablar mucho más en detalle de los proyectos. En este caso yo voy a introducir los sectores más importantes de la economía omaní, pero bueno, porque al final este tipo de formatos, como todos, tienen una limitación de tiempo, os animo por favor a que cualquier detalle que se os quede en duda, nos lo transmitáis. Al final de la presentación está el correo electrónico, porque yo, bueno, pues un poco en ese sentido, por falta de tiempo, voy a tener que acelerar. En esta diapositiva un poco lo que intento presentamos a septiembre del 2020, los últimos datos disponibles, es un poco la distribución del PIB en Omán, que da un poco reflejo de cuáles son los principales sectores. Estamos hablando del petróleo y gas con un 32%, destaca el sector público y la defensa con un 14%, y luego la industria, que incluye este sector downstream de petroquímica, química y manufacturas, con un 9%. Pasamos ya a hablar de las oportunidades en cada uno de estos sectores.
Un poco, y en línea con todo lo que se ha ido comentando, pues efectivamente el sector de los hidrocarburos es el que tiene el mayor peso. Ha tenido una línea ascendente en la contribución al PIB, pero sí que es verdad que hay una clara apuesta del Gobierno por la diversificación, por todos los motivos que ya se han comentado, y dentro del sector, en los hidrocarburos, estaría el petróleo y el gas, y vemos, aunque no se puede apreciar porque no tenemos datos desgregados, que los hidrocarburos van perdiendo un poco de peso para tomarlo el sector de la explotación del gas. Un poco en líneas generales y siguiendo esa reestructuración de empresas públicas que se está llevando a cabo en los últimos tiempos, pues la empresa principal del petróleo ha pasado a llamarse Energy Development of Oman. Este es un sector que lógicamente ha recibido la mayor parte de la inversión directa extranjera y bueno, se estructura como en muchos países en bloques. Se realicen rondas de licitación de los bloques de explotación y hay que destacar, yo creo, en una tendencia también mundial, que en la última ronda no se recibió todo el interés que se necesitaba y que se esperaba. Un poco por destacar lo que hablábamos antes, quieren una vía de ingresos para el Gobierno que está estudiando y se está empezando a plantear, es una privatización en ciertas empresas y activos públicos. Y por destacar los proyectos más importantes que se están acometiendo a nivel de volumen son de gas y es el Kazaen y el Mabruk. Un poco en líneas generales, y ya se ha comentado, pues los yacimientos en Omán son más limitados y sobre todo son de más difícil acceso, por tanto no es tan rentable la explotación y sí o sí ya en los últimos años, incluso antes de la crisis de la reducción del precio del petróleo, ya era de uso obligado para las nuevas proyectos, pues poner en marcha técnicas de recuperación mejorada de petróleo. Y bueno, en los últimos años lo que sí que hemos visto es una nueva entrada de nuevos actores, empresas nuevas en exploración y explotación cercanos de Asia. Y bueno, yo he hecho una mención, pero que no están todas, simplemente por destacar en la presentación un pequeño, destacar algunas de las empresas españolas que han tenido experiencia en este sector, pues podríamos hablar de CLH, de TR, que aún está presente, Unión Fenosa también, o la empresa de ingeniería Tecna. Siguiendo con este sector de los hidrocarburos nos encontramos lo que sería el downstream, el sector de industrial y de manufacturas, que incluye el refino y la petroquímica y que sin duda se ha puesto gran inversión pública para desarrollar en un intento de darle valor añadido a la industria de hidrocarburos. También encontraríamos la siderurgia y otros. Los polos que se están desarrollando como polos industriales, que coinciden también con los principales puertos, estarían en Sohar, en Salalah, y se está desarrollando un hub industrial en Duqm, donde se ha construido un almacenamiento de crudos, se está construyendo uno de los paquetes por parte de un consorcio donde participa Técnicas Reunidas, una refinería, y estaba planificado, yo creo que se retomará en el corto plazo, una importante planta de petroquímica, pero que en el pasado 2020 pues, anunciaron su paralización temporal, no vamos a decir cancelación porque creemos que en el corto o medio plazo lo pueden retomar. En esa reestructuración de las autoridades públicas que comentábamos, antes el sector estaba muy protagonizado por una empresa pública casi por cada uno de los sectores, incluso dentro de cada sector, para el gas, todo ese entramado de empresas públicas ha sido absorbido bajo un paraguas que se llama OQ y que bueno, ahora está trabajando de forma que se pueda, bueno, como comentaba un poco Remedios, buscando esa eficiencia y una mayor productividad. Ya lo he comentado al principio, pero bueno, este sector llevaba una línea ascendente de participación en el PIB. En el 2020 ha visto reducir un poco la contribución, pero bueno, esto es más consecuencia del momento especial que supuso el año pasado. Ahora, por destacar el sector de la construcción, hay que comentar que, espera, es que
Sí, el sector de la construcción tradicionalmente ha sido un sector que ha recibido no tanto inversión pública, que también, pero donde han participado una parte importante de la experiencia española en todo el esfuerzo que se hizo de desarrollo de las infraestructuras de transporte y también en construcción civil, pero sobre todo en las infraestructuras del transporte. Sí que es verdad que es un sector que ya venía dando signos de recalentamiento, por así decirlo, no de crisis, pero bueno, de ralentización, y ha supuesto un fuerte impacto el año 2020, no solo con la reducción del petróleo, que ha supuesto una paralización de la inversión pública, también de la privada, y esto ha hecho un efecto bola que si ya había retrasos en los pagos, pues ahora ya hemos hablado de impagos en algunos casos y de falta de liquidez general en el sistema. Pero bueno, los signos de previsión de recuperación son positivos para este año o posiblemente el 22. Lo que sí que es verdad es que no se entiende que vaya a volver a tener el peso o la contribución en el PIB que tenía anteriormente, seguramente por otros sectores que están siendo o que tomarán no el relevo, pero parte. Entonces, un poco los principales desarrollos planificados están en las infraestructuras de transporte, hay algunos planes de carreteras importantes, en los puertos se pretende ampliar el puerto de Sohar, acabar la expansión del de Duqm, y hay varios proyectos de desarrollo de puertos pesqueros. Los aeropuertos, antes de llegar a esta paralización que le vamos a llamar la del año 2020, estaba prevista la ampliación del puerto de Duqm, la expansión del de Mascate y desarrollo de aeropuertos regionales. Hay un proyecto importante que también merece atención, que es el puerto seco de Kasain. Quieren hacer allí un polo industrial y logístico, y luego en líneas generales en el inmobiliario pues hay en desarrollo bastantes infraestructuras turísticas que vamos a comentar luego y algún centro comercial. Todos hemos visto cómo han quedado ralentizados o paralizados durante el año pasado, pero que esperamos que se retome la senda del crecimiento. En electricidad y agua solo unas pinceladas, si bien es cierto que habría mucha más información que compartir, porque el sector de los utilities siempre ha sido uno de los que más desarrollo e interés ha suscitado, dado que comparten muchas características con nosotros, y ha estado muy impulsado dado que el crecimiento de la población pues, necesita de esos servicios, del desarrollo de esos servicios básicos, y la demanda tanto de electricidad como de agua crecía hasta el pasado año, donde por primera vez hemos visto en la historia de Oman que la demanda de electricidad no ha crecido, sino que ha decrecido un poco por la paralización de la actividad, pero en cambio la del agua sigue teniendo una demanda prevista, una positiva del 7% para el 2021, y salía hace poco en el Times of Oman una noticia que decía que en el 2020 había aumentado la producción de agua en un 6,7%. Un poco destacar que el 90% de la producción se hace mediante la quema de gas, está en un alrededor de la contribución al PIB del 2%, y es un sector dominado pues, por las empresas privadas en el sentido de que se desarrolla a través de plantas independientes de energía y agua, y siendo el gobierno el único comprador del servicio, y hasta ahora pues tienen, por decirlo así, buena fama porque no hemos tenido conocimiento de retrasos, la verdad, en los pagos. Está habiendo una reestructuración, ya empezaron en las autoridades referentes, la DIAM, que ahora es la empresa pública del agua, se quiere fusionar con la Haya Water, que sería la que trata todo el tratamiento de aguas, y se quedaría unificada en una única empresa de agua. Un poco como os comentaba, la privatización de las empresas eléctricas, algunas de ellas aún, bueno, algunas no importantes, aún en manos públicas, pues se está acometiendo. Yo creo que el avance que estaban teniendo se quedó bastante también paralizado por falta de demanda en el 2020, pero eso está sin duda en los planes del gobierno. Y junto con el avance en las renovables. Si bien es cierto que tenían unos objetivos ambiciosos que han quedado paralizados, hablaban de para el 2025 del 10% de la producción, incluso llegamos a hablar de cifras bastante más elevadas que esas. Las previsiones actuales están bastante más reducidas y se espera que un 5% de la producción
transición energética se pueda conseguir mediante renovables en 10 años. Un poco por comentar los proyectos que quedan por licitar y por acometer. Es una planta solar en Ducum, una eólica, también 2 eólicas. En Ducum y en Tofaria hay 2 plantas también solares. Estas, las de Mana 1 y Mana 2, se inició la licitación. Está en curso. Y luego, para lo que sería el aguas, destacar pues, que recientemente la empresa GES-INIMA ha sido adjudicataria de dos plantas desaladoras y quedan en el pipeline de la DIAM pues, otras 4 plantas para licitar en los próximos años. Para las fechas donde iban a empezar la construcción prevista son estas que indico aquí, pero bueno, se entiende que pueden tener un margen de ejecución un poco mayor. Pero bueno, la idea importante es esa. El agua sigue creciendo la demanda y por tanto tendrán que seguir acometiendo al ritmo previsto y no se, al ser un bien básico no se pueden rezagar como pueden permitirse en otros sectores. Entonces esperamos que no solamente a través de las desaladoras, pero un efecto arrastre pues se presenten buenas oportunidades. En el tema de la distribución comercial quiero dar unas simples pinceladas. Es un sector importante en la economía, aunque ha ido perdiendo peso en los últimos años y se ha visto muy afectado por la crisis del COVID. Hasta septiembre del año pasado, del 2020, la cifra era de un 6% de contribución y en cambio en el 2019 pues estábamos hablando de la misma fecha del 7%. Pero bueno, lo más destacable, yo creo, para todas aquellas empresas que estáis pensando en ¿puedo distribuir mi producto en Oman? Bueno, yo creo que una de las características más importantes que nos encontramos a la hora de buscar distribuidores es que efectivamente tiene que ser un importador, distribuidor local, pero a la misma vez nos encontramos que las grandes empresas de distribución son empresas emiratíes, es capital extranjero, localizado en Emiratos, en Dubái, que por su cercanía logística muchas veces también actúa de hub y nos encontramos que a lo mejor un producto entra, por decirlo así, desde Dubái y no tiene una entrada directa. Entonces, cuando hemos querido pues, testear el interés en un producto en concreto, nos hemos encontrado que a lo mejor el responsable de la tienda o del gran almacén nos dice, no, es que la toma de decisiones la tienen mis vamos a decirlo así, mis superiores en Emiratos. Y eso es un tema importante que nos encontramos. Luego es un mercado difícil, tiene una demanda de consumo que por el tipo de población que aquí vive es poco sofisticada, no es mercado fácil para todos aquellos productos con un precio demasiado elevado, relación calidad-precio, y los consumidores, pues al ser de muchas procedencias, no hay una demanda clara por un producto en concreto, por así decirlo. Comentar que están grandes marcas también representadas en el mercado omaní, distribuyen aquí, no son grandes excepciones. Y luego un poco en línea de lo que comentábamos, el gobierno en ese intento de diversificar la economía sí que puso el hincapié en una serie de sectores que ya se ha comentado anteriormente y uno de ellos era y es el turismo. ¿Qué le ha pasado al turismo? Que llevaba una senda importante o positiva y lógicamente por los acontecimientos del pasado año pues se ha visto muy afectado. Si veis en este gráfico yo creo que es el más dramático de todos los que he presentado hasta ahora y en septiembre del 2020 pues solo había contabilizado un 0,8% del PIB cuando llevaba un peso de un 2,5% en el 2019, por ejemplo. Destacar que una empresa española, THR, una consultoría, le realizó la estrategia de desarrollo del turismo al Ministerio de Turismo, se estaban ejecutando al ritmo omaní, pero bueno, en los avances todos los pequeños hitos que se habían ido planteando y que tenían como objetivo pues alcanzar los 12 millones de visitantes para el 2040 y el 6% de contribución al PIB. Estos objetivos pues ya no se van a conseguir y se espera que se tarden varios años en recuperar los niveles que se tenían en 2019. En líneas generales, pues los grandes proyectos que se habían acometido y que querían dotar a Oman para desarrollarse con todo las infraestructuras para el turismo, pues destacar el nuevo aeropuerto de Mascate, se construyó y se inauguró un centro de convenciones pues espectacular, los aeropuertos de Salalah, Sohar y Duqm se construyeron también como puntos
por decirlo así, satélite y apoyo para visitar todo el país, y se estaban haciendo grandes reformas también en toda la zona de Matra, que es el puerto, por decirlo así, tradicional en Mascate, y una importante campaña de promoción turística también a nivel internacional. Los datos de 2019 alcanzaban los 1.170 millones de reales del sector y habían superado ya los 3,3 millones de visitantes. Se estaban acometiendo también un importante impulso de la oferta hotelera, que era necesaria, sin duda. En 2019 se contabilizaban 65 proyectos de hoteles en marcha que se preveían que se pusiesen, que entraran en operación entre el 20 y el 21, entre el año pasado y este, pero que sin duda se conocen a muchos ejemplos que se han quedado parados, pero que se espera también que cuando salgamos de este periodo de rezagado, todos los planes vuelvan a su senda. Un poco la minería, en esa línea de diversificación, también había sido uno, y estaba siendo, y yo creo que se puede seguir diciendo que es uno de los sectores donde se trabaja. Oman ya tenía una larga tradición minera. En alguno de los minerales que conocemos, pues es el principal exportador, por ejemplo, de yeso. Tiene un peso pues ahora mismo pequeño en su economía, pero se espera que pueda seguir aumentando poco a poco, y en esa dirección el gobierno estaba trabajando, y en el 19, por ejemplo, en el 2019 se decretó una nueva ley de la minería para intentar agilizar el sector, que se enfrentaba a varios retos, uno de los cuales era el proceso de conseguir aprobación para las licencias de explotación, que parece que empezó sus primeros pasos. Dentro de los principales proyectos que están en la cartera están varias minas de cobre, el desarrollo de la industria en el ferrocromo en Sohar y también minas de cromita. Las principales exportaciones son a sus socios asiáticos, también para utilizar esa materia prima para producir materiales de construcción. Y bueno, por destacar una empresa española, Copasa, participa en un proyecto minero aquí cerca de Sohar. Por último, la pesca, la acuicultura y el procesado de los productos del mar sería otro sector que hemos considerado que tiene interés, o que puede tener un match para oportunidades de las empresas españolas. Y un poco siguiendo con la línea anterior, pues sí que hay una larga tradición de pesca, porque bueno, era un sector que tenía mucha gente en la década de los 60, y se espera que pueda aumentar, como indica el gráfico, su contribución al PIB. En el último año 2020 no se tiene el dato, pero sí que salió en prensa hace poco, pues que había aumentado la producción de pescado en un 8%. Estamos hablando de un sector aún muy, muy tradicional. El 96% de la pesca se realiza de manera artesanal. El gobierno, en un intento de modernización, lo que ha intentado sobre todo es focalizar todo el gran volumen de inversión pública en desarrollar el sector a través de empresas públicas dedicadas a los diferentes, por decirlo así, subsectores, la pesca comercial, la acuicultura, y se quiere pues potenciar las granjas de cultivo. Aquí pongo las tres principales ahora mismo en desarrollo. Los puertos pesqueros, los poblados, los pueblos también pesqueros les quieren modernizar para que bueno, la industria coja un poco más de modernización, también la flota pesquera. Y bueno, destacar que ahora mismo conocemos, al menos poca presencia alguna, pero poca presencia. Y bueno, un poco ya por concluir, simplemente lo que os venía diciendo, las oportunidades vienen en línea con estos sectores que he comentado, y alguno más de comunicaciones y hay. Necesitan para su desarrollo de esa inversión privada, y por tanto han hablado mucho de la planificación de proyectos por PPP, pero aún nosotros no vemos aún su aplicación a corto plazo solamente en materia de energías. Y un poco por destacar el acceso al mercado, sería a través de dos líneas. Esa distribución comercial que hemos hablado, que sin duda necesitaría de un agente o un distribuidor local, y no es necesario el contrato de exclusiva como anteriormente. Y para la ejecución de proyectos es imprescindible actualmente el establecimiento de una sociedad. Hasta ahora se pide un capital mínimo de 150.000 reales con la participación de un socio local del 30%, aunque existen excepciones cuando la empresa se instala en zonas económicas especiales donde se puede instalar con el 100% de capital.
capital extranjero. Destacar que hay una nueva ley de inversiones que transformaría ese escenario del cual estamos hablando. Salió, si no recuerdo mal, el año pasado, en el 2019, perdón, y el año pasado aún faltaba un poco de aplicación en normativa. No se ha materializado aún en qué sectores se puede aplicar y cómo se va a normalizar. Entonces, bueno, me gustaría hacer una mención especial a la línea de financiación PYME del FIEM que ofrece la Secretaría de Estado, un poco por daros a conocer qué posibilidades existen para conseguir un crédito hasta 10 millones de euros, un poco las características principales. Cualquier duda que tenéis nos las podéis dirigir y os podemos dar datos con mucho más detalle. Se puede llegar hasta el 85% del contrato con 10 años de amortización. Esta es la línea para pymes y, por tanto, la empresa tiene que seguir bueno, las características de pequeña o mediana empresa, pero bueno, se puede articular también para exportaciones y para proyectos de inversión, de promoción también. Por no extenderme mucho más, voy a devolver la palabra a la consejera Remedios Romeo, que os comentará un poco los grandes riesgos y las recomendaciones de cómo hacer negocios en Oman. Sí, hola, estoy aquí. Sí, perfecto, Remedios. Fenomenal, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, la diapositiva se titula Cómo hacer negocios en Oman, pero evidentemente es bastante pretencioso, ¿no?, por mi parte, titularla así, porque cómo hacer negocios lo sabéis vosotros. Nosotros lo que podemos es, como he dicho antes en mi introducción, pues compartir con las empresas nuestra experiencia, lo que hemos visto estos años y creemos que es de mucha utilidad. No obstante, lo hacemos desde la humildad que representa el estar al otro lado de la barrera. En Oman se precisa hacer lo mismo que se hace en todo el Oriente Medio. Hay que estar presente, hay que estar muy persistente y hay que tener mucha paciencia. Lo que siempre se ha llamado las 3 Ps. O sea que eso, con pandemia, sin pandemia, presencial o virtual, la forma de hacer negocios es siempre la misma. Lo que se pretende con estas recomendaciones que habéis sufrido todos es, bueno, pues llegar a generar confianza con el partner, ¿no?, para poder cerrar un acuerdo. Pero nosotros no estamos pensando solamente en el cierre de una operación, del tipo que sea. Podemos pasar a la siguiente. No sé si hay algún comentario respecto a la paciencia. No, disculpa, se había encendido el micro de una empresa. Entonces, no estamos pensando solamente en culminar el éxito de una operación. Nosotros queremos ir más allá. Hacer negocios bastante, que sabéis, que significa mantenerse en el medio o largo plazo. Entonces, Miguel, en la siguiente diapositiva, si avanzamos, lo que vemos es que para identificar al buen socio, pues es todo un issue, ¿no? Es todo un issue, hay que generar esa confianza, pero nosotros desde la oficina comercial vemos que hay empresas que nos pedís información muy básica y más ahora, por ejemplo, en la época de la pandemia, sería la anterior, Miguel. Donde nos pedís la verificación del registro comercial de la empresa. O sea, bueno, hay mucho caco en la situación actual, pues ha habido, digamos, picarescas, estafas. Entonces, bueno, pues hay que conocer bien al socio, al importador, al agente. Aquí, desgraciadamente, no hay instituciones que te den información sobre la calificación crediticia o solvencia de la empresa. No está el Banco de España, no está Informa. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo por otras vías. Por supuesto, en la medida en que nosotros os podamos ayudar, encantados. Una vez hemos, digamos que pasado por esa fase de identificar al cliente, ya tenemos que cerrar el contrato. El contrato es muy importante y muchas veces se requiere asesoría legal.
y la asesoría legal solamente la pueden proporcionar bufetes de abogados locales. O sea, yo creo, nuestra recomendación en general es que si hay cierta complejidad o incluso si no hay cierta complejidad, siempre buscar un asesoramiento, ahorrar en este capítulo puede salir muy caro. Por supuesto, el contrato hay que analizarlo en todas sus condiciones, en su clausulado, no hay que dar nada por hecho, por entendido. Y luego el contrato hay que perfeccionarlo, hay que firmar. Nosotros, los españoles, pues somos muy voluntaristas, somos muy buenistas, tenemos tendencia a dar satisfacción a nuestro cliente antes y mejor, y a veces eso puede convertirse en un hándicap, en un problema, y lo hemos visto. Hemos visto cómo ha habido empresas que se han implicado muchísimo en un proyecto, en una ejecución de obra, han desplazado horas hombre, solo horas hombre, pero al final se han pillado completamente porque el contrato, sin más, pues, por ejemplo, no estaba firmado y aquí el Tribunal de Cuentas y los tribunales locales pues, pueden ser muy, muy estrictos, sobre todo cuando a ellos les conviene. En fin, desde la oficina hemos visto todo tipo de incumplimientos en los contratos, lo cual pues sería, digamos que una mala noticia porque os puede invitar a pensar que aquí hay poca seguridad jurídica. Y bueno, pues estáis en lo cierto si pensáis eso porque puede pasar y lo vemos. Entonces, simplemente pues que lo sepáis y que, por lo tanto, toméis todas las precauciones para minimizar estas situaciones de riesgo. En la siguiente diapositiva tenemos un tema al que ha hecho referencia Isabel y que es muy importante en épocas como las que hemos vivido desde hace años ya en Omán, con falta de liquidez en el sistema. Antes o después te topas con el gobierno, que a su vez no paga a los proveedores, que a su vez no te pagan a ti. O sea, se produce un efecto dominó de impagos. Por lo tanto, el tema de entregar la mercancía, ejecutar la obra, prestar el servicio, siempre hay que hacer un equilibrio para monitorizar los riesgos que están en juego. Hay un momento en el que posiblemente, pues si no se cobra los créditos pendientes, pues quizá habrá que dejar de seguir prestando el servicio o exportando el producto, etcétera. En las ejecuciones de obras hemos visto la figura del project manager. Las empresas españolas no estaban muy familiarizadas con la cultura británica, anglosajona, y con la figura de este controlador de todo el proyecto, que puede acabar convirtiéndose en un auténtico enemigo para el empresario español. Simplemente queremos llamar la atención de que no hay que desatender nada y tampoco esta figura que acaba, lo hemos visto, siendo a veces hasta mantenida por el propio empresario y acaba convirtiéndose en un enemigo en casa. Y por último, en el punto 4, pues he hecho referencia a todo el tema de solución de conflictos. Normalmente los contratos se dirimen en la jurisdicción local, en los tribunales locales y, bueno, la experiencia nos demuestra que estos tribunales no son imparciales. Vemos que los temas mercantiles a veces se resuelven por la vía penal, es algo inimaginable, pero aquí lo hemos visto, como ha aparecido la policía y directamente pues, a un empresario se lo ha llevado a la cárcel para resolver un conflicto de una deuda. Pasa, esperemos que cada vez menos, y es una eventualidad que hay que tener en mente. Aquí quería hacer una breve referencia y alusión a lo que hemos comentado sobre la necesidad de atraer la inversión extranjera. Por supuesto, el Gobierno sabe que solamente puede seducir al capital extranjero si le da garantías, si mejora el clima empresarial y si le da una serie de ventajas, de privilegios. Eso parece ser que lo está haciendo en los últimos paquetes de estímulos, pero claro, luego tenemos que ver que eso efectivamente se implementa, se consolida. Lo mismo pasa en relación con la solución de conflictos. Han propuesto la creación de un órgano de arbitraje que dependería de la Cámara de Comercio
de Omán, por lo tanto sería parcial, sería sesgado. Y bueno, pues digamos que está de alguna manera bajo el escrutinio de los inversores extranjeros que están pendientes de cómo va a derivar esta cuestión. Aquí en Omán estamos viendo empresas españolas que han tenido que acudir también a arbitraje internacional y que una vez se resuelva, esperamos que favorablemente para ellas, el laudo deberá ser ratificado en la jurisdicción local. O sea que esta es una información que nos parece interesante, que conozcáis y que en la medida de lo posible pues integréis en vuestro business plan y anticipéis posibles soluciones en el caso de que se os pudiera plantear. Yo creo que en la última diapositiva son las 2 menos 5 hora Omán, entiendo que 11 menos 5 hora española. Daríamos por finalizada nuestra presentación y entraríamos ya en el turno de comentarios. Aquí reiteramos la idea de que estamos a vuestra disposición presencialmente, telemáticamente. Yo creo que esta presentación es ejemplo de nuestra magnífica disposición. Tenemos servicios personalizados, la revista de prensa que gestiona nuestro compañero Nasser, extraordinariamente bien. Si os queréis registrar, él se ocupará de leer por vosotros todos los días la prensa, identificar las oportunidades de negocio, las licitaciones, incluso os mandará un correo personalizado para que no se os pase en alto este tipo de información que puede ser interesante para vosotros. Hay otros servicios que también prestamos, como la selección de potenciales socios comerciales, agendas, estudios de mercado. Os animamos a que descarguéis gratuitamente nuestros estudios de mercado, que estamos intentando actualizar rabiosamente, con lo cual este año yo creo que conseguiremos que todos los estudios de mercado tengan una antigüedad máxima de 2 años. Y bueno, simplemente reiterar que estamos encantados de esta oportunidad y que esperamos veros en breve en un correo electrónico o en una reunión virtual y lo antes posible, cuando ya se restablezca la normalidad, en persona, bien en Madrid, bien en España, bien en Omán. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Miguel, la cámara, todas las personas de su equipo por este excelente trabajo que estáis haciendo y donde se demuestra que somos unos colaboradores todos extraordinarios y siempre pensando en lo mismo, que es cómo dar servicio a nuestras empresas. Pues muchísimas gracias, Remedios, muchísimas gracias, Isabel, la verdad que la presentación excelente y hemos hablado de la conectividad antes, así que ya sin más doy la palabra a Beatriz Bartolomé, Corporate Account Executive de Qatar Airways España. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores, ponentes. Sin duda alguna, Omán es una muy buena oportunidad para las empresas. Queríamos destacaros, Qatar Airways actualmente estamos ya operando a más de 130 destinos con más de 974 frecuencias semanales, lo que nos ha posicionado como la mayor compañía aérea global que mayor conectividad está ofreciendo actualmente. Desde España estamos operando ya un vuelo diario desde Barcelona y desde Madrid 10 frecuencias semanales. Es decir, que tenemos 3 veces por semana que tenemos 2 vuelos diarios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ya nos focalizamos en Omán. Actualmente en Omán estamos operando a Mascate, tanto desde Madrid como desde Barcelona, una frecuencia diaria. También estamos operando a Saladá y próximamente lo haremos a Sohar. Todo esto lo hacemos con vuelos con flotas muy jóvenes, eficientes y sostenibles. Algo importante y también que siempre nos gusta destacar en estas jornadas y que es muy importante, pues es el tema de la flexibilidad y la confianza que queremos dar a nuestros clientes para que puedan decidir si iniciar su viaje, aplazarlo si fuera necesario, porque está claro que las necesidades hoy en día van cambiando y desde Qatar Airways queremos avanzar a ello.
Por ello, podréis hacer cambios, incluso reembolsos, para aquellos billetes que sean comprados hasta el 30 de abril y que sean volados hasta el 31 de diciembre. Más allá de esta flexibilidad, pues bueno, sabemos que muchas empresas de las que hoy están participando podrán seguir teniendo esta flexibilidad a través de los acuerdos de colaboración que mantenemos con ellos. Y para las que no lo tengamos y estén interesadas, estaremos encantados de poder valorarlo, ¿no? Algo más que queremos destacar en la siguiente diapositiva son todas aquellas novedades. Si pasas a la siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Para hablar de las novedades. Efectivamente. La primera novedad, y algo de lo que estamos súper orgullosos, además de ser una magnífica oportunidad para las empresas, es la reciente reapertura de vuelos a Emiratos Árabes, Arabia Saudí, con más de 37 vuelos semanales, desde Madrid y Barcelona a Dubái, Abu Dhabi, Jeddah, Riad y Dammam. Otra de las novedades es que Qatar Airways ha sido la primera aerolínea del mundo en conseguir la calificación 5 estrellas COVID por Skytrax. Skytrax son como los Oscars de cine, pero en la aviación. Por otro lado, el aeropuerto de Doha también ha sido galardonado como el primer aeropuerto de Oriente Medio y Asia en recibir la calificación de seguridad aeroportuaria COVID 5 estrellas de Skytrax también. Estos reconocimientos garantizan a los pasajeros los estándares más altos en cuanto a seguridad e higiene. Pasaporte digital, una herramienta de la que últimamente se habla mucho. Pues bien, Qatar Airways ya hemos comenzado a testear esta aplicación móvil a través de IATA Travel Pass, mediante el cual los pasajeros recibirán toda la información y estarán en constante comunicación sobre las normas sanitarias COVID de su país de destino, que como hemos comentado y ya hemos hablado muy extensamente, pues bueno, todas estas van siendo cambiantes, con lo cual es una oportunidad muy importante de tener esta app, para así, pues por adelantado, poder confirmar que los pasajeros son aptos para viajar. En esta herramienta, lo que podrán hacer los pasajeros es ir subiendo toda su información, por supuesto, cumpliendo con las más estrictas normas mundiales de protección y, como comentado, para así por adelantado ya saber si serían aptos o no para poder. De esta manera, así ofrecemos a los pasajeros pues, una experiencia de viaje sin contacto, segura y sin interrupciones. Por favor, Miguel, si nos podéis poner el vídeo. La verdad que es una herramienta de la cual estamos muy orgullosos de poder participar, somos de los pioneros. De momento la estamos testeando en la ruta de Doha a Estambul y poco a poco creemos que será todo un éxito y la iremos implementando en siguientes rutas. Voy, un momento, por favor. Sí, nada, tranquilo, Miguel. Es para ver un poquito, porque sí que es cierto que es una herramienta de la que se está hablando mucho y es para haceros una visión de cómo funciona. Muchísimas gracias, Miguel. Y nada, solamente ya por último, y aprovechando esta magnífica oportunidad, queremos recordaros nuestro programa para empresas Beyond Business, mediante el cual se van adquiriendo beneficios según el nivel que se vaya alcanzando. Además, hasta finales de este mes, aquellas empresas que os deis de alta recibiréis 300.000 puntos de bienvenida, así como un descuento de hasta un 12% para vuestros próximos viajes. Os haremos llegar toda esta información y os animamos a que os deis de alta antes de eso, de finalizar este mes, ya que recibiréis todas estas ventajas que hemos comentado. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y confiamos muy pronto pues, veros a bordo. El equipo comercial está a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar. Y nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos los asistentes. Y vamos a, bueno, pues la verdad que, bueno, pues es fundamental, ¿no? Seguir manteniendo esa conectividad y seguir, bueno, pues intentando volver a esa normalidad y a, bueno, pues a los viajes que tenemos que hacer. La verdad que, bueno, pues son varios los mensajes de enhorabuena, como podéis ver y de agradecimiento por la presentación, que es verdad que ha dado un enfoque bastante claro y real. Sí que efectivamente, sin adornos, como nos mencionan aquí, sí que nos preguntan, como habréis visto Isabel y